El Partido Colorado llega a este tramo final de la campaña algo golpeado por el resultado de las encuestas, pero trabajando para ser el principal socio de un gobierno de coalición que encabece Luis Lacalle Pou. Incluso el candidato presidencial, Ernesto Talvi, insiste en que hay que seguir tirando centros a la olla porque se tiene fe para el gol de cabeza en el último minuto que lo deposite a él en el balotaje. Talvi está de gira, ayer encabezó el acto de cierre de campaña en Florida, mientras que su compañero de fórmula, Robert Silva, recorrió Río Negro durante toda la jornada. Por su parte, el expresidente Julio María Sanguinetti, líder de la corriente ballista, encabezó varias actividades ayer por la tarde y también en la noche. ¿Cómo llega el Partido Colorado a esta etapa final? La idea, en este ciclo de reportajes esta semana, es conversar con los presidenciables. En el caso de Ernesto Talvi, eso no es posible por razones de agenda. Vamos a dialogar entonces con el diputado Adrián Peña, integrante del comando político del candidato Colorado. Diputado Peña, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Dónde lo encontramos a usted? Canelones. ¿En su departamento? En mi departamento, sí, estamos trabajando intensamente en el territorio, que es, digamos, lo que me parece hay que hacer en estas instancias, y no descuidarlo además. En las últimas horas, decía yo, se han conocido encuestas nuevas, no muy alentadoras para el Partido Colorado. ¿Qué análisis hacen ustedes de la caída que vienen mostrando en cuanto a la intención de voto? Bueno, lo tomamos con mucha prudencia, no como la hemos tomado cuando nos dieron muy bien. Tenemos que ver el resto de las empresas encuestadoras, que es lo que nos dan. Hoy vamos a tener, a partir de hoy, creo que van a empezar a aparecer la serie restante, ¿no? Sí, sí. El lunes largó cifra y ahora viene la avalancha de las otras. Y ahora viene la avalancha de encuestas. Y bueno, analizarlo y tener siempre... Lo tomamos como dato, obviamente, sería necio negarlo. Es algo que estamos viendo siempre. No solo que lo tomamos, sino que también nosotros tenemos digamos, un monitoreo propio, un tracking propio, en el cual nos hemos basado básicamente para nuestra estrategia desde antes de la interna, ¿no? O sea que es algo lo que atendemos. Sí, pero con ese tracking, hace pocos días, cuando lo entrevistamos la última vez, Talvi decía que estaban respirándole en la nuca al Partido Nacional, una cosa por el estilo. Ahora, si vamos a la descifra de esta semana, tenemos por un lado el Frente Amplio creciendo con respecto al mes anterior 5 puntos y ubicándose en 38, el Partido Nacional que baja algo y queda en 27, pero el Partido Colorado está en 11, o sea, con una distancia apreciable, ¿no? Sí, nos sorprendió esa baja, y ya digo, hay que verlo. Yo veo lo que, viendo la cosa en lo global, yo creo que la volatilidad en cuanto a la intención de voto es una de las cosas más características de esta elección, ¿no? Yo creo que eso es notorio. Hay mucha gente que aún no ha definido su voto, incluso en esa encuesta a mí me llama la atención el alto nivel de indecisos, ¿verdad? Y además... Sí, a ver, después de repreguntarle a los indecisos y distribuir entonces esa segunda respuesta, igual queda 8% de no sabe, no contesta en blanco, ¿no? Claro, parece mucho, y además muchos de los analistas nos dicen que bueno, que el nivel de gente que, por ejemplo, hoy dice que va a votar a X candidato, hay un porcentaje importante que cambia en otras mediciones, es decir, hay una volatilidad importante, lo que los politólogos ahí mismo en la mesa de que ustedes trabajan llaman que los alambrados están muy bajos y la gente pasa con mucha rapidez de un partido a otro. Y bueno, eso es una realidad. Yo creo que eso se ha notado con claridad en esta elección. Es una de las particularidades de la elección, ¿no? Pero vamos a ver qué tan cerca de los datos reales están las encuestas cuando llegue el domingo el momento de votar. Nosotros vimos... En el 2014 la fórmula Pedro Bordaberry y Germán Coutinho obtuvo 12,89% de los votos. ¿Ese es el piso para ustedes para este domingo? Bueno, puede serlo, sinceramente no lo sé. Lo que sí te quería comentar es que, por ejemplo, en la elección interna nosotros vimos un movimiento inusual en el electorado en los últimos días, ¿verdad? Muy próximo a la elección, en los últimos 3-4 días tuvimos una demanda inusitada de listas, vimos que hubo sí un movimiento grande del electorado, se generó en poco tiempo, digamos, algo que antes nosotros por lo menos no habíamos vivido.
y bueno, y eso tuvo que ver en esa diferencia importante que tuvimos en su momento con el doctor Sanguinetti en la interna. Nosotros creemos que algo de eso puede estar pasando. Nosotros estamos viendo cómo viene la demanda de las listas, ¿no? Que es una cuestión material bien práctica para saber cómo viene la cosa, y en ese sentido venimos a muy buen ritmo. Y otro indicador es el talante, el ánimo, ¿no?, con el que llega el partido. Yo lo veo muy bien. La campaña de Ernesto, que anoche estuvo cerrando en Florida, pero que bueno, que ha andado por todo el norte del país y que termina mañana en el departamento de Maldonado, ha sido una campaña de las últimas coloradas, de las más entusiastas, ¿verdad? Nosotros tuvimos hace muy poco un encuentro en el Club La Reborges, que fue un día inhóspito, con alerta roja, con lluvia torrencial, y el local quedó desbordado, ¿no?, cuando pensamos que podíamos tener allí un problema en la convocatoria. En fin, hay muy buen ánimo, hay mucho entusiasmo, hay mucho trabajo de la dirigencia y la militancia, hay mucha gente nueva, y nosotros estamos confiados en un resultado positivo el domingo, ¿no? Estamos trabajando para eso. Ahora, bueno, como yo les digo a la barra, hay que mirar el objetivo, que es el domingo, y no mirar mucho para los costados, porque poco podemos hacer con lo que ya está dado. Peña, una posibilidad es que, de tanto tirar centros a la olla, como dice Talvi, en el último minuto del partido ocurra el gol de cabeza que le permita al Partido Colorado ser el partido de oposición que llega al balotaje. Ahora, la otra es que el Partido Colorado sea el principal socio de una coalición que encabece el Partido Nacional. Esta alternativa puede concretarse con un caudal de votos similar, por lo visto, al que tendría Cabildo Abierto. ¿Cómo están siguiendo esa carrera, ese acercamiento de Cabildo Abierto a la intención de voto del Partido Colorado? Bueno, indudablemente esa es la novedad de la elección, y esa será la novedad que va a tener la elección cuando pasemos raya, ¿no? Porque hubo muchas cosas que podían haber sido novedosas, como fue lo de Sartori en su momento, pero en los hechos y en la realidad, quien se va a meter en el Parlamento con una expresión razonable aparentemente o importante es el partido Cabildo Abierto. Lo estamos siguiendo con atención. Nosotros no compartimos algunas cuestiones ideológicas, esto está claro desde el comienzo con Cabildo Abierto, pero bueno, la ciudadanía estaría poniendo en un lugar relevante de la política nacional a este nuevo partido. Sí, la consultora Cifra dice que el tercer lugar del Partido Colorado está en cuestión, que Cabildo Abierto podría ocupar ese puesto, ¿no? Nosotros creemos que no. O sea, nosotros vemos una movilización muy diferente entre un partido y otro. Nosotros creemos que eso no está en riesgo, sinceramente, ¿no? Honestamente. Pero, como le digo, a mí, yo soy político, no soy politólogo. La percepción que uno tiene, el olfato que uno tiene, es que esa situación no vemos que esté por darse, sinceramente, ¿no? De todos modos, eso nos lleva a desconocer que sí va a tener una expresión este partido, y eso cambia notoriamente el mapa político del Uruguay. Ese es un desafío para ustedes, ese es un desafío. No es lo mismo ser terceros que ser cuartos, ¿no? No, indudablemente, pero nosotros hoy no estamos manejando esa opción, y le soy sincero, lo que nosotros estamos buscando es tener la mayor representación posible y que el 27 tengamos la mejor elección posible, pero como que no estamos con la preocupación de ser cuartos, sino de tener la mejor elección posible el próximo domingo. Esa es nuestra mirada, no estamos con ese temor por el momento, al menos, eso no lo vemos, no lo vemos, sinceramente. La calle Pou insiste en que quiere formar una coalición teniendo en cuenta las coincidencias entre las fuerzas políticas y dejando de lado los matices, las diferencias. Es un hecho, usted lo mencionó hace un rato, que Talvi ha tenido a lo largo de la campaña matices muy fuertes con Guido Manini Ríos. Los ha marcado, ha querido marcarlos, ha querido subrayarlos. ¿Es posible que el día de la elección o unos días después se sienten todos en una mesa y acuerden términos de una coalición de gobierno? Bueno, yo creo que es posible y además es necesario, que es otra cuestión. Nosotros tenemos que estar a la altura de la historia de nuestro partido. Nosotros tenemos que trabajar para que exista una opción real, alternativa al Frente Amplio. Ese fue nuestro primer compromiso desde el comienzo. Nuestro compromiso es con el cambio, con la alternancia en el gobierno. Creemos, como siempre hemos dicho, que el Frente Amplio es un proyecto agotado, en fin, que no ha podido dar respuesta a los problemas más importantes que el Uruguay tiene.
creemos que ha hecho mucha cosa bien, esa es nuestra posición, nuestra visión, sin duda, pero que ha llegado el momento de un cambio. Ese cambio nos encontraría liderando el mismo o acompañando. Si nos toca acompañar, bueno, vamos a trabajar justamente en esa línea, en la de buscar las coincidencias en aquellas cosas puntuales que el Uruguay tiene que cambiar de manera inmediata. Que no pensamos lo mismo, que tenemos diferencias importantes en algunos puntos, sí, sin duda, no hay que ocultarlo, y está bueno que quede claro que tenemos diferencias en algunos puntos, pero iremos por esos en los cuales podemos acordar de cara a un futuro gobierno. Allí hay una responsabilidad que tenemos que asumir todos, y yo creo que indudablemente si alguien puede estar a la altura de esas circunstancias es el Partido de la Ética de Responsabilidad, justamente, que es el Partido de Colorado. No veo allí ningún problema para ponernos de acuerdo, por ejemplo, en las transformaciones que el Uruguay necesita, por ejemplo, en materia de educación, por ejemplo, en la necesidad de reactivar la economía y sobre todo tratar de desahogar al sector productivo del país. Me parece que en esas cosas rápidamente nos vamos a poner de acuerdo, son cosas puntuales, cuestiones concretas, muy pragmáticas de gestión en materia de gobierno, y creo que no va a ser eso difícil. Incluso con Cabildo Abierto. Incluso con Cabildo Abierto. Incluso con Cabildo Abierto, porque cuando uno lee el programa de gobierno, en cuestiones puntuales, bien concretas, como estas que le nombré recién, hay puntos de coincidencia y habrá que explorarlos claramente. Talvi ha ido flexibilizando el discurso de rechazo tajante a Manini que mostraba, por ejemplo, inmediatamente después de las elecciones internas. Nosotros siempre creímos y lo creemos que sería mucho mejor que esta coalición alternativa al Frente Amplio tenga la menor cantidad de actores posibles en la mesa. Eso parece además de perogrullo, ¿no? Una cosa lógica, que actores que, primero, son conocidos, porque el Partido Independiente, el Partido Nacional, el Partido de Colorado son partidos ya establecidos, con principios conocidos, con actores conocidos, porque este es un país muy chico, acá todos nos conocemos, y o sea, tenemos que hablar con claridad de las cosas. Nosotros sabemos muy bien qué piensa Pablo Mieres, qué piensa Iván Posada, qué piensa Daniel Radíos, es decir, nos conocemos, tenemos trato personal, y esas cosas facilitan obviamente los acuerdos de gobierno. Entonces, sí, entre estos tres partidos logramos las mayorías suficientes para gobernar, yo creo que era un factor positivo de la nueva coalición. Pero bueno, la realidad va a marcar aparentemente que va a haber otro actor y con peso, y bueno, naturalmente hay que incluirlo. No dejamos de pensar lo que pensamos originalmente, y lo que tratamos de... O sea, no dejan de pensar qué cosa. No dejamos de pensar que es mejor una coalición con la menor cantidad de actores y actores conocidos. Por eso nosotros... Pensé que aludía a los juicios que Talvi y otros dirigentes hicieron sobre Cabildo Abierto. ¿Se adelantaron en el análisis de lo que implicaba esa propuesta y ese espacio político? No, yo creo que en la elección era necesario la diferenciación entre el perfil ballista de centro que el Partido de Colorado está teniendo y el posicionamiento que en algunos temas tiene Cabildo Abierto. Somos cosas diferentes y nosotros estuvimos trabajando y estamos trabajando para que estos tres partidos que mencionaba recién, los partidos establecidos, sean los partidos mayoritarios en la coalición. Yo creo que además la sumatoria del Partido Nacional y el Partido de Colorado en esta posible opción de gobierno alternativo al Frente Amplio va a ser claramente mayoritaria ante la posición de Cabildo Abierto. Sí creo que, bueno, que dada la realidad electoral tenemos que ir trabajando y avanzando en esos acuerdos en materias puntuales de las cosas que el Uruguay precisa. Pero mi pregunta es si cambiaron de opinión con respecto a algunas preocupaciones, inquietudes que tenían a propósito de Cabildo Abierto. Bueno, yo creo que hay algunas declaraciones de algunos actores de Cabildo Abierto que no dejan de preocupar, naturalmente. Habrá que ver cuál es el alcance de ese. Bueno, por ejemplo, algunas que ha hecho su vicepresidente, algunas que tienen que ver con la justicia, algunas que tienen que ver, con que se iba a mandar a todo el mundo a ser homosexual, en fin, determinado tipo de declaraciones, la invocación a Dios, determinado tipo de perfil y de declaraciones que nos distancian en la visión de las cosas desde el punto de vista ideológico. Pero habrá que ver, además, es un partido nuevo, o sea, conocemos la figura del general Manini por su actuación pública en los últimos años, por el rol que desempeñó, pero la gran mayoría de los actores de Cabildo Abierto son aún desconocidos y habrá que ver quiénes son sus diputados, quiénes son sus senadores y cómo en los hechos esto se manifiesta políticamente. Es todo una interrogante, ¿verdad?
Hay un signo así de todos modos, las decisiones va a haber que tomarlas pronto, pocos días después o pocas horas después de las elecciones de la primera vuelta. Justamente, habrá que trabajar en esos 5 ejes que si usted, si recordamos, todos los partidos políticos de oposición venimos implícitamente hablando de los acuerdos en estas materias. En materia de educación, donde yo creo que hay allí una amplia base de acuerdo, que es la propuesta de DUI 21, que la suscribimos de todos los partidos políticos y algunos actores del Frente Amplio, pero también tenemos visiones similares en otros aspectos, como es la reactivación productiva, como es la inserción internacional. Creo que tenemos que ir por esos caminos de acuerdo, que esto no va a ser tan difícil como decía hace unos minutos. Me parece que en ese sentido va a ser más rápido de lo que pensamos ponernos de acuerdo. Seguramente en las otras cosas no, pero... No. Por ejemplo, Talvi ha insistido mucho en que el Partido Colorado es el único que tiene un proyecto coherente de futuro para el Uruguay, ¿no? Lo dijo después del debate Daniel Martínez, Lacalle Pou, que allí, en ese debate, ese proyecto no había aparecido de ninguno de los dos lados, que en cambio él sí, el Partido Colorado sí tiene ese proyecto, lo resume en esa expresión de el pequeño país modelo. Da la impresión de que en las circunstancias que estamos analizando y por todo lo que va a haber que negociar, ese proyecto va a quedar licuado, ¿no? Bueno, trataremos de que las cosas más importantes de ese proyecto sean llevadas adelante. Si nosotros nos toca ganar, incluso no va a ser el 100% nuestro proyecto, va a ser la hoja de ruta, pero habría que incorporar ideas, propuestas de los demás partidos. Claro, en cualquier caso, incluso con el Partido Colorado primero en la oposición, va a tener que negociar con los otros socios, va a tener que limar su planteo. De eso se trata. La política es el arte de lo posible, decían los griegos, y bueno, eso es lo que tenemos que trabajar en las próximas semanas, sin duda. Creo que el programa sí, nosotros estamos defendiendo mucho nuestra hoja de ruta, nuestro plan de futuro, como lo dice Ernesto, es un programa con una visión holística de la realidad, donde, por ejemplo, el tema de seguridad tiene un enfoque multidimensional y un abordaje multidimensional, por ejemplo, y así es en todas las áreas. Uno lo entiende como un sistema, digamos, no hay una parte del programa desconectada de la otra. Cualquiera que lo lea lo puede ver así. Yo creo que es un documento muy rico, muy bueno, y una gran propuesta que el Partido Colorado lleva adelante. Por eso estamos trabajando con tanto ahínco de aquí al 27 para que ese sea el proyecto que lidere y nuestro candidato, ¿no? Es lógico que lo defendamos, pero, insisto, creo que el acuerdo en esos 4 o 5 ejes más importantes que el Uruguay tiene que resolver de aquí en adelante son las cosas que nos tienen que concentrar después del 27, ¿verdad? Seguimos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el diputado Adrián Peña, integrante del comando político del candidato colorado Ernesto Talvi. Peña, estábamos hablando recién de que obviamente hay varias posibilidades el domingo para el Partido Colorado. Una es que cuando ocurra el balotaje, ninguno de los dos líderes de la oposición encabece el gobierno. Y lo que me llama la atención es que desde la candidatura de Talvi se ha estado manejando en varios de los discursos ese otro escenario, el de un cuarto gobierno del Frente Amplio sin mayorías parlamentarias. En esas intervenciones, Talvi marca que el Partido Colorado podría ser apoyo de esa administración, sacando adelante iniciativas puntuales a cambio de que prime la sensatez. ¿Por qué? ¿Por qué considera y por qué menciona espontáneamente esa otra posibilidad? Bueno, esa tercera posibilidad yo creo que hoy aparece como la menos probable, pero no deja de estar en el radar, ¿verdad? Entonces así hay 2 escenarios. El primero es de un partido que va a actuar fuertemente como contralor, ¿verdad?, de un poder ejecutivo que por primera vez no tendría mayoría parlamentaria. Es así, parece una probabilidad bastante, con una probabilidad bastante grande, ¿no? Es decir, en caso de que se diera esta posibilidad de un Frente Amplio nuevamente en el gobierno, no tendría mayorías parlamentarias. Así el control estricto que vamos a hacer como Partido Colorado es la primera garantía, ¿verdad?, que puede tener la ciudadanía. Y luego lo que Ernesto ha manifestado viene en línea con lo que ha sido su posición desde que ingresó en la política, y es la de no estar en contra de todo de manera automática. Es decir, eso que le hizo tanto daño al país en su momento,
en manos del Frente Amplio, aunque todo lo que venía de los partidos que en aquel momento gobernaban era atacado, era trancado, era el famoso palo en la rueda del Frente Amplio para muchísimas cosas que luego terminó no solo haciendo, sino profundizando en su gobierno. Es decir, vimos que era la famosa oposición sistemática por oposición en sí misma. Yo creo que eso le hace daño a la República, le hace daño al país, y esa no va a ser notoriamente la actitud de un partido colorado si se diera ese poco probable cuarto gobierno del Frente Amplio. Yo creo que eso es lo que ese es el matiz que está poniendo Ernesto. Primero, ¿está hablando por el Partido Colorado o está hablando por ciudadanos dentro del Partido Colorado? Bueno, está hablando el candidato Ernesto Talvi cuando habla, que hoy es la mayoría del Partido Colorado. O sea, es él, el candidato, el que está diciendo eso. No es una declaración del partido, naturalmente. Pero sí es importante el semblante con el que Talvi entra a la política. Nosotros hemos reconocido desde siempre algunas de las cosas que el Frente Amplio ha hecho. No venimos a decir está todo mal. Eso no solo que no sería, eso sería falso además. Hay mucha cosa que está hecha y hay mucha cosa que además sobre ese camino hay que profundizar. Entonces, si ese escenario se diera, no va a ser la de la oposición simple y sistemática, va a ser seguramente en algún caso, si hay cosas buenas para el país, el no pararse en la vereda del frente solamente porque es del gobierno. Está bien, entiendo. Que quiere dar. Entiendo, pero vuelvo a la pregunta de por qué habla espontáneamente de esa posibilidad que es, digamos, la peor posible para Talvi, ni gobierno encabezado por el Partido Colorado, ni gobierno encabezado por el Partido Nacional. Porque supongo que eso aparece hoy en el radar y él es claro cuando le está hablando a la ciudadanía. Es decir, esa posibilidad hoy está. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque si me pongo a interpretar, capaz que lo que busca Talvi cuando hace esos planteos es captar o tratar de captar determinado tipo de votos, ¿no? Por ejemplo, de desencantados del Frente Amplio, gente que votó al Frente Amplio y hoy no está conforme, o de ciudadanos de oposición que, en caso de un gobierno de Frente Amplio, quieren incidir para frenar los empujes de sus sectores más radicales. Y es una lectura que coincide con la visión de Ernesto. Es decir, acá mucha gente, en toda esta campaña electoral, mucha gente dice, Talvi se para en el centro para captar esos votos. Bueno, no, es al revés. La gente ve en el centro a Talvi y capta esos votos. ¿Me explico? Aquí es lo mismo, es la posición, es lo que él siente. Seguramente eso que Ernesto está planteando, esa cuestión que aparece bastante lógica, bastante constructiva, incluso en lo que tiene que ser la responsabilidad política de un actor relevante de la política nacional, yo creo que empatiza con la visión de mucha gente. O sea, ¿no? También es una forma de apuntar a una parte del electorado. Es lo que él piensa y seguramente mucha gente se siente identificado con eso que le está planteando. Para ir terminando, ¿qué va a pasar en la noche del domingo 27 de octubre? ¿Cuál va a ser la actitud del Partido Colorado? Talvi ha dicho ya que en principio no piensa saludar personalmente a Luis Lacalle Pou si Lacalle Pou es el primero de la oposición. Quizá no personalmente en la medida de ir físicamente a algún lugar a saludarlo y demás. Ajá. Pero no, eso no quiere decir que no haya contacto ni comunicación ese día. Telefónica, se me ocurre. Seguramente la presencia del candidato físicamente, personalmente, en un lugar, significaría una señal política muy fuerte, supongo. Nosotros vamos a estar reunidos en nuestro comando. Vamos a recibir con tranquilidad los resultados, vamos a analizarlos, seguramente haya alguna declaración en esa noche, pero seguramente no sea más que eso en la propia noche, porque queremos tomarnos el tiempo para ver cómo van decantando los resultados. Ustedes saben que la información a las 8 o las 9 de la noche va a ser muy todavía, si bien va a ser una importante información, no vamos a tener un nivel de detalle fino, ¿verdad?, como para advertir un montón de cosas, cómo definitivamente queda conformada la Cámara, cuál es el peso de cada partido, cuál efectivamente termina siendo el peso de Cabildo Abierto, en fin, todo eso, cuál es la votación que tiene el Frente Amplio, y además, no solo cuál es el porcentaje, sino cómo queda esto distribuido en bancas, porque todos sabemos que hay una serie de partidos mayores que hay que ver si logra la representación. Ustedes lo han trabajado muy bien y cómo eso se termina configurando en ese nuevo mapa político que seguramente a las 9 de la noche aún no esté definido. Entonces nosotros con mucha calma vamos a asumir los resultados, daremos un mensaje seguramente,
pero no habrá sin ninguna definición de fondo en esas primeras 2 horas, ¿no? Hoy le preguntan a Lacalle Pou en una entrevista en El Observador, ¿es importante tener la foto el 27 con los demás candidatos de la oposición si usted llega al balotaje? Y contesta, no. Creo que tiene que ser todo muy organizado, muy planificado. Pretender que el domingo, un día de emociones a flor de piel, cuando todo el mundo sepa cuánto votó, se esfuerce en escenarios, eso no es lo más adecuado. Parece que va en una línea parecida, ¿no? Sí, parece que sí, que vamos por aquella frase de despacio que estoy apurado. Hay que hacerlo, hay que ir avanzando con cautela, y con mucha responsabilidad y con mucho equilibrio para que el resultado sea definitiva, el detrás del cual estamos todos desde hace años, ¿no? Adrián Peña, diputado colorado por el departamento de Canelones, dirigente de Ciudadanos, integrante del comando político del candidato Ernesto Talvi, le agradezco sus respuestas esta mañana en Perspectiva. No, gracias a ustedes, un saludo.